Hay dos razones por las que son conocidos los parques nacionales. La primera de ellas es su gran belleza. En los Estados Unidos se estiman que existen más de 80 millones de acres destinados a parques nacionales, lo que los convierte en un destino popular para turistas y viajeros. En el año 2017 se contabilizó un total de 84 millones de visitantes, cifra que no ha hecho más que crecer con el tiempo. Sin embargo, la segunda cosa por la que son conocidos es por la gran cantidad de desapariciones que en ellos ocurren. Hoy les contaré 4 historias desgarradoras de personas que un día entraron al bosque, lugar donde antaño se creía que todo lo extraño habitaba, y nunca regresaron. Empecemos con un misterio más. Originario de Dublín, Irlanda, Cian era un joven de 27 años que vivía y trabajaba como instructor de snowboard en Jackson, Wyoming, en el momento de su desaparición. Según sus amigos y familiares, era una persona tranquila, amigable, que amaba el aire libre, tanto como la música. La mañana que desapareció, envió un mensaje de texto a sus amigos y luego intentó contactar con su madre en Irlanda. Todo indicaba que se encontraba de buen humor, listo para la aventura. Cian McLaughlin fue visto por última vez en el Parque Nacional Grand Teton el 8 de junio del 2021. Los posibles avistamientos de Cian ese día fueron en el sistema de senderos que conduce a Gardner Canyon, Surprise Amphitheater Lakes y Delta Lake. El día 10 de junio, 48 horas después de su último avistamiento, Cian no se presentó a trabajar. El 12 de junio oficialmente fue declarado como persona desaparecida. Las imágenes de seguridad muestran a Cian ingresando al Parque Nacional Grand Teton a través de la estación de entrada Moose el 8 de junio a las 2:15 p.m. El centro de despacho interagencial de Teton fue notificado de su desaparición a las 7 a.m. de la mañana del 13 de junio. Su vehículo fue encontrado más tarde esa mañana, estacionado en Lupin Meadows Trailhead, ubicado dentro del Parque Nacional Grand Teton. Las autoridades rastrearon su teléfono y encontraron que la última señal fue emitida desde Teton Park Road, cerca de Cottonwood Creek, alrededor de las 3:30 p.m. del 8 de junio. Se realizaron búsquedas en el área de Gardner Canyon con la ayuda de helicópteros y equipos de perros de búsqueda y rescate, pero no se encontraron pistas sobre el paradero de Cian. En septiembre de 2021, la información forense reveló que Cian había buscado Delta Lake varias veces justo antes de su desaparición. Durante las búsquedas de Cian, una mujer local se presentó el 14 de junio del 2021 y afirmó que vio al joven alrededor de las 2:30 p.m. el 8 de junio, caminando aproximadamente media milla desde el comienzo del sendero. Según una declaración de los funcionarios del Servicio de Parques Nacionales, la persona informó que Cian se dirigió al sur hacia Taggart Lake y tuvo una conversación con él, en la que le describió dónde trabajaba, que era de Irlanda y que actualmente vivía en Jackson. Se realizaron búsquedas adicionales cerca de Taggart Lake y Bradley Lake, después de que la mujer se presentó, pero no se encontraron nuevas pistas ni pruebas sobre el paradero de Cian. La mujer fue acusada más tarde de proporcionar información falsa a sabiendas. Se le prohibió la entrada al parque durante 5 años y se le ordenó pagar $17,600 en conceptos de restitución. Se dedicaron más de 500 horas a realizar búsquedas cerca de Taggart Lake basándose en la información falsa que proporcionó. Aún hoy en día se desconoce el paradero de Cian McLaughlin, así como las circunstancias de su desaparición. El Servicio de Parques Nacionales afirma que no se ha encontrado información nueva sobre su desaparición y se sigue pidiendo la ayuda del público para llegar a una conclusión. Su caso sigue sin resolverse. Laura Bradbury, de 3 años, fue vista por última vez en el Parque Nacional Joshua Tree de California el 18 de octubre de 1984. La niña de 3 años y medio desapareció del campamento de su familia en el terreno de camping Indian Cove y no ha sido vista desde entonces. Laura Bradbury nació en 1981, hija de Patty y Michael. Sus padres se casaron en 1969 y se mudaron de Alaska al condado de Orange, California, a finales de los años 70. Laura tenía 2 hermanos, Travis y Emily,
y en 1984 la familia de 5 vivía en un condominio de habitaciones en Huntington Beach. El parque Joshua Tree ofrecía un lindo descanso para la familia, por lo que lo visitaban con frecuencia. El 18 de octubre de 1984, Laura se encontraba de campamento con su familia en el Parque Nacional Joshua Tree. Ella acompañó a su hermano Travis, de 8 años, a los baños portátiles cerca del campamento. Esperó afuera mientras él usaba el baño. Cuando volvió a salir, ella ya no estaba. Las autoridades sospecharon que Laura había sido secuestrada. Más de 250 personas, incluidas caballos y helicópteros, buscaron a Laura en el parque. Un perro de caza siguió lo que parecía ser las huellas de Laura durante aproximadamente 2 millas antes de perder el rastro. Los testigos informaron haber visto a un hombre de unos 50 años en una camioneta azul en el campamento antes de que Laura desapareciera. Una camioneta similar fue vista cerca de Burns Canyon unas horas después de su desaparición. La búsqueda de Laura llegó a los titulares nacionales y fue una de las primeras niñas en aparecer en los cartones de leche. La búsqueda oficial se canceló después de 3 días. A las pocas semanas de la desaparición de Laura, Mike y Patty crearon el Centro Laura en el condado de Orange, una organización sin fines de lucro que enviaba volantes y realizaba conferencias de prensa periódicas. En 1986, 2 años después de su desaparición, unos excursionistas encontraron un cráneo que se cree que es el de Laura cerca de la entrada oeste del parque, a solo unas pocas millas del campamento de la familia. En ese momento, las pruebas de ADN no pudieron identificar de manera concluyente el cráneo como el suyo. En 1990 se utilizaron nuevas pruebas de ADN y se identificó el cráneo como perteneciente a Laura Bradbury con una precisión del 99%. La Oficina Forense del Condado de San Bernardino no ha emitido un certificado de defunción. La causa de la muerte de Laura sigue siendo desconocida. Su padre ha estado tratando de que el cráneo sea transferido a una morgue desde 2019, pero como no han emitido un certificado de defunción, no ha podido reclamar sus restos. No se han realizado arrestos en relación con la desaparición de Laura, y su caso sigue sin resolverse. En el momento de su desaparición, Morgensen había trabajado en el Servicio de Parques Nacionales durante 27 años. Era guardabosques estacional en los parques nacionales Sequoia y King Canyon, y era considerado el guardabosques de mayor antigüedad de High Sierra, California. A principios de la temporada de 1996, Morgensen recibió los papeles del divorcio de su esposa de 20 años, Judy. Recientemente, había tenido una aventura con una compañera guardabosques, y esta fue la causa de la ruptura. El 21 de julio de 1996, Morgensen se alejó de su puesto remoto, 2 millas al este de Bench Lake, para una patrulla de rutina. Dejó una nota diciendo que estaría fuera durante 3 o 4 días. Nunca regresó y no se ha vuelto a saber de él. El 24 de julio de 1996, sus compañeros guardabosques denunciaron su desaparición cuando no se presentó en el despacho a la hora habitual tras el primer día de patrulla. Casi 100 miembros del personal de rescate llevaron a cabo una extensa búsqueda de Morgensen en un radio de 80 millas cuadradas de Bench Lake Basin, con helicópteros que escaneaban desde arriba y perros entrenados olfateando el suelo. Después de 7 días de búsqueda, no se encontraron señales. El día de su desaparición, 2 excursionistas vieron a Morgensen en el sendero John Muir. Al parecer estaba de buen humor e incluso los animó a continuar su caminata por el siguiente paso desalentador. Algunos especularon que Morgensen abandonó el parque para comenzar una nueva vida, pero los registros bancarios no mostraron retiros y sus tarjetas de crédito no se habían utilizado. Algunos especularon que el final de su matrimonio y el trauma que esto conllevó pudo ser la causa de un cambio de ánimo drástico en Morgensen, lo que quizás lo llevó a atentar contra su vida. El coche de Morgensen también fue encontrado en el mismo lugar donde lo había aparcado. Su revólver reglamentario, una Magnum 357, fue encontrado encerrado en un cajón de su cabaña. En julio del 2001, se descubrieron restos óseos en una zona remota sin senderos a lo largo de un arroyo al noreste del desagüe de Window Peak, dentro del Parque Nacional Kings Canyon.
los registros dentales identificaron positivamente los restos como los de Randy Morgensen. Los guardabosques también descubrieron una camisa hecha jirones con la placa y el nombre de Morgensen, una mochila y una bota con un hueso de la pierna que sobresalía de ella. Se descubrió una radio del parque que funcionaba apoyada sobre la parte superior de las cataratas. La investigación indicó que probablemente se cayó a través de un montón de nieve y se rompió la pierna al cruzar un arroyo, muriendo por las lesiones asociadas y la hipotermia. Sus restos fueron arrastrados por el arroyo y hasta una pequeña cascada donde estuvieron ocultos en las rocas durante años. Amy Bechtel nació el 4 de agosto de 1972 en Santa Bárbara, California, de padres Dwayne y Joan Rowe. Amy era la menor de 4 hermanos y después de nacer la familia se mudó a Jackson, Wyoming, donde creció. Se graduó de la Universidad Wyoming en Laramie en 1995 con un título en Fisiología del Ejercicio. Fue capitana del equipo de atletismo y cross country en su alma mater y su mayor ambición era seguir contendiendo en competiciones regionales y nacionales después de la universidad. En diciembre de 1991 conoció a Steve Bechtel, quien estudiaba en la misma universidad que ella. En 1996, la pareja decidió unirse en matrimonio después de vivir juntos durante 3 años. Tras la ceremonia, se mudaron a Lander, Wyoming, ya que su terreno rocoso lo convertía en un lugar perfecto para practicar cross country y escalada en roca. La pareja compró una casa 3 días antes de la desaparición de Amy. Ambos trabajaban a tiempo parcial en Wild Irish Mountain Sports, una tienda local de equipamiento para actividades al aire libre. También atendían mesas en Sweetwater Grill y daban clases de levantamiento de pesas para jóvenes en el centro de condicionamiento Wind River. La mañana del 24 de julio de 1997, Amy salió de su casa alrededor de las 9:30 am y le dijo a su esposo que haría varios recados en la ciudad después de terminar su turno en el centro de acondicionamiento. Alrededor de las 2:30 p.m., Amy se detuvo en Camera Connection, en el centro Lander, una tienda de fotografía local. Le preguntó al dueño de la tienda sobre varias fotografías que planeaba presentar al concurso de fotografía de Sink Canyon. Parecía tener prisa, mirando repetidamente su reloj durante su conversación. Alrededor de las 4:30, Steve regresó a su casa y la encontró vacía después de haber pasado la tarde con un amigo. Amy nunca regresó y nunca más se supo nada de ella. Steve reportó la desaparición de su esposa a la oficina del sheriff del condado de Fremont a las 10:30 p.m. de esa noche. En la mañana del 25 de julio de 1997, la camioneta Toyota Tercel blanca de Amy fue encontrada abandonada en la salida de las montañas de Wind River cerca del Parque Nacional Shoshone. El auto estaba desbloqueado y las llaves se encontraban debajo de su lista de tareas pendientes, junto a sus lentes de sol en el asiento del vehículo, pero su billetera verde Eagle Creek no estaba. Las autoridades creyeron que Bechtel condujo hasta el Bosque Nacional Shoshone después de salir de la tienda de fotografías para prepararse para una próxima subida de 10 kilómetros patrocinada por el gimnasio y programada para el 7 de septiembre. Una pareja que conducía por Loop Road vio a una mujer rubia corriendo cerca de Fry Lake alrededor de las 5 p.m., el día de su desaparición. La describieron como vestida con pantalones cortos negros similares a los que Amy había usado ese mismo día, con una camiseta sin mangas de color claro y una riñonera. Los investigadores inicialmente no sospecharon de un crimen y creyeron que Amy Bechtel había sido víctima de los elementos, o que posiblemente había sido atacada por un oso o un puma. Los investigadores entrevistaron al esposo de Amy, Steve, quien proporcionó una coartada para el momento de la desaparición de su esposa. Esto fue corroborado por un amigo, quien confirmó que habían pasado la tarde escalando juntos cerca de Dubois, a 70 millas de Lander. Durante una búsqueda en su casa, las autoridades descubrieron varios diarios de Steve de la escuela secundaria que incluían letras de canciones y poemas que aparentemente describían violencia, poder y muerte. El 1 de agosto de 1977, Steve interrumpió una entrevista con el FBI después de que un agente que afirmaba tener pruebas que demostraban el asesinato lo acusara de matar a su esposa. Se negó a someterse a una prueba del polígrafo,
pero las autoridades declararon que no era un sospechoso central en el caso. Dale Wayne Eaton, famoso por el secuestro, abuso y homicidio de Lisa Marie Kilmer, también había sido nombrado sospechoso de la desaparición de Amy. Su hermano dijo a los investigadores que Eaton estaba en el área de Lander en el momento en que desapareció Amy. Al parecer, había estado acampando en el área donde se encontró el automóvil de Amy. Cuando se le preguntó por lo sucedido a Amy, Eaton se negó a hablar sobre el caso y desde entonces no ha sido acusado en relación con la desaparición de la mujer. Un juez de distrito revocó su sentencia de muerte y desde noviembre del 2014 cumple cadena perpetua. En junio del 2003, un excursionista encontró un reloj similar al que tenía Amy en la bifurcación media del río Poughkeepsie. La policía no ha podido determinar si el reloj le pertenecía. Las autoridades tampoco encontraron pruebas, medios ni motivos para que la desaparición de Amy se tratara de un delito. Steve declaró a su esposa como muerta en ausencia en 2004. Luego de esto se volvió a casar. Ahora tiene 2 hijos y aún vive en Lander. Las circunstancias de la desaparición de Amy siguen sin estar claras y su caso está clasificado actualmente como persona en peligro y desaparecida. Su caso, como el de muchas personas que ingresaron al bosque para no ser vistas de nuevo, sigue sin resolverse.